Muy buenos días. Les saludamos desde Puebla, México, donde estamos experimentando la frescura de un nuevo día. El Señor nos ha dado un hermoso día, fresco, frío un poquito, y estamos listos para iniciar las labores de hoy. Qué bueno que podemos reunirnos y poder tener este tiempo juntos alrededor de la palabra de Dios. Ya estamos estudiando mi tiempo con Dios, pero el mes de septiembre, que está dedicado al profeta Jeremías. Muy interesante el libro. Jeremías es un profeta que yo lo admiro por su obediencia, lo admiro por aceptar las cosas de Dios aunque parezcan ridículas. Dios le dice, ve y compra un cinto, entiérralo. Y él obedece. Ahora ve y desentiérralo. Como que decir, Señor, pero si apenas lo enterré, pero él obedece. Luego le dice el Señor, quiero que te pongas este yugo, un aparato que llevan los animales que están arando. Y ahí se lo pone. Y ahí anda en la calle con él y todo el mundo viéndolo como que si fuera un animal con esta pieza en su cabeza. Pero Dios le ordenó que lo hiciera y lo hizo. De modo que Jeremías era un hombre que sabía reconocer la voz de Dios y sabía obedecer la voz de Dios. Estamos viviendo ahora en unos tiempos donde todo mundo quiere opinar, ¿se ha fijado? Especialmente con la pandemia. Unos dicen que esto es movimiento político, que es de Rusia, que de China, que de Estados Unidos. Otros que pues es algo que va a pasar pronto. Otros que hay que hacer esto, que hay que trabajar en una vacuna, que se están muriendo tantos. Y hay opiniones variadas por todos lados. ¿A quién creerle? ¿Quién tiene la razón? ¿Se ha fijado cuando alguien está enfermo? Estuve la semana pasada en la casa de una muy querida hermana y ella estaba enfermita, le tenía un fuerte dolor al lado derecho de su vientre y ya en el momento que estaba yo ahí le habían caído como 3 o 4 hermanas por teléfono sugiriéndole qué medicina debía de tomar, qué té le podía olvidar o ayudar, qué le haría olvidar el dolor. Sin embargo, el consejo fue, mejor pregúntale al doctor. Y cuando el doctor oyó todo aquello, dice, mire, no tome nada que yo no le dé. Quizá todos lo estaban dando con un buen corazón, lo estaban dando esperando que aquello fuera de ayuda para el enfermo. Sin embargo, dice el doctor, puede chocar con la medicina que yo le estoy dando. Y después yo no voy a saber exactamente quién o qué medicina fue la que le ayudó. Entonces, de aquí en adelante, no me tome nada más que lo que yo le indico. Bueno, el pueblo experimentó algo así, pero un poquito más grande y más grave. Habían profetas falsos, profetas que estaban diciendo totalmente lo contrario a lo que Dios decía. Aparentemente, lo que los profetas decían era lógico. Sonaba bien, tenía un aire positivo, y lo que Dios decía parecía algo negativo. Los profetas falsos, como el Señor mismo nos dice, estos profetas decían que esto iba a pasar, que ellos no se sometieran al rey de Babilonia, que ellos no se sometieran a estas fuerzas extranjeras, que ellos no tenían por qué, y ellos estaban siendo pues impulsados a desobediencia y a ir en contra de la voluntad del rey enemigo. Sin embargo, Dios decía, no, dejen que los lleve cautivos, que vayan ustedes allá a vivir unos años. Por cierto, en otro capítulo más adelante, dice el Señor que fueron 70 años los que el pueblo se fue. Y todavía más, los falsos profetas decían que no dejaran que se llevaran los utensilios del templo, las cosas que David había hecho, las cosas que habían dejado ahí para sacrificios y para servicio de Dios.
Sin embargo, Dios decía, deja que se lleven todo, que se lo lleven. Y yo lo traeré a mi tiempo. ¿A quién hacerle caso? Hoy en día la gente está también dividida en cosas simples, como por ejemplo el horóscopo. ¿Ha sido usted lector de ellos? ¿Ha buscado lo que dicen para el día de hoy? ¿Sabe que hay gente que no sale de su casa sin antes haber leído el horóscopo? ¿Quiere saber qué va a pasar en ese día? Hermano, no puede nadie decirle lo que va a pasar en el día. Solo Dios. Sin embargo, hay personas que no pueden salir sin ver qué dice el horóscopo para este día. Yo un día lo hice a propósito. Busqué el horóscopo con mi fecha, mi mes, mi día, y lo leí. Pero no solamente uno, busqué 3. Y busqué un segundo también, y busqué un tercero. Y saben que los 3 eran diferentes. Uno me decía una cosa, el otro otra, el otro. ¿A quién le creo? Si yo hubiera tomado el primero, ese estaba bien. Si tomo el segundo, ese estaba bien. Si tomo el tercero, ese estaba bien. Pero estaban opuestos. Miren, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos dice las cosas tal como son y tenemos nosotros que creerlas. A veces no tiene sentido. Hay un libro escrito por un querido hermano que dice cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y a veces sentimos nosotros, Señor, ¿pero qué pasa? Esto no es lógico. Esto no debe ser así. ¿Por qué tú estás dirigiendo en este camino? ¿Por qué tú estás dando estas instrucciones? Acuérdense aquel texto en Isaías. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como está el cielo tan alto sobre la tierra, así están mis caminos y así están mis pensamientos sobre los tuyos. De modo que, hermano, no tenemos nosotros por qué altercar con Dios. El libro de Job está lleno de preguntas. ¿Estabas tú allí? Dice, cuando él hizo esto y esto y esto. La respuesta no estaba. Entonces, ¿por qué quieres discutir y altercar con Dios? No nos toca a nosotros. Más bien nos toca decirle, Señor, mis tiempos, lo que yo he planeado, lo que yo tengo como un propósito, un objetivo, los pongo en tus manos. Allá en el Salmo 31 dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. Qué hermoso cuando aprendemos esa lección. Y cuando de veras le dejamos nuestros tiempos a las manos de Dios. Que Él dirija. Y aunque aparentemente esté equivocado el método o la manera de hacerlo, Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende y Dios ve más allá que nosotros. A veces quisiéramos, y me ha tocado visitar algún hogar donde la mamá y el papá están orando y llorando por aquel bebito que está enfermo. Señor, dice, déjanoslo. Y estamos viendo que el bebito está complicada su condición, complicada su enfermedad. Puede que el Señor lo deje, pero ya por naturaleza, ya esta enfermedad va a dejar secuelas, va a dejar cosas que le pueden dañar años después. Sin embargo, en este momento, nosotros queremos ver la reacción, la respuesta de Dios ya como nosotros queremos. Pero Dios, que puede ver más allá que nosotros, Él puede decidir mejor. ¿Por qué no decir, Señor, te dejo a mi bebé en tus manos? Tú haz lo que es mejor. Es difícil, pero no hay nada más hermoso que decirle, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis decisiones, en tus manos está todo, mis anhelos, mis sueños, todo lo que yo tengo por delante. Tú, Señor, tienes una visión muy diferente a la mía. Sabe que hay hermanos que les falta mucha visión espiritual. ¿Se acuerdan el caso de Eliseo? Cuando él estaba rodeado de los enemigos que venían y el criado de él, Giesi,
se asoma por la ventana y ve alrededor de la casa del siervo, ve alrededor de aquella casa carros, dice, soldados, y entra corriendo, le dice: Señor, estamos rodeados de carros del enemigo. Y Eliseo tranquilo, y el otro nervioso, no sabía qué hacer. Y Eliseo hace una oración muy cortita: Señor, ábrele los ojos, que vea lo que tú ves, que vea lo que tú me has enseñado. Y dice que los ojos de aquel hombre fueron abiertos y vio alrededor de Eliseo carros de fuego, con ángeles posiblemente sentados sobre ellos, listos para la defensa. ¿Cómo iba a tener Eliseo miedo? ¿Cómo iba a tener Eliseo nervios, sabiendo que Dios estaba cuidándolo, amparándolo, protegiéndolo, aunque hubiese ahí cientos de carros del enemigo? Hermanos, la visión de Dios es mayor que la nuestra. Yo muchas veces aconsejo, cuando alguien tiene que tomar una decisión, le digo: tómala, pero pensando en los resultados de ella dentro de 5 o 10 años. No el resultado de tu decisión hoy, sino lo que tú decidas hoy. ¿Cómo te va a afectar dentro de 5 años o dentro de 10 años? Y saben que la opinión cambia, porque muchas veces mi visión es muy corta. Tengo miopía espiritual, pero Dios ve más allá, y Dios puede guiarnos a lugares que nosotros desconocemos, a lugares que nosotros nunca hemos entrado, pero Él sí. Así que esto le pasó al pueblo. El pueblo oía las voces de los profetas falsos y oía la voz de Jeremías, que era la voz de Dios, y como que no coincidían. Y para ellos, humanos, les gustaba más lo que decían los falsos profetas. Sin embargo, Jeremías tenía un mensaje para ellos, aunque fuera absurdo por el momento, aunque fuera negativo, aunque no se entendiera. Dios sabe lo que es mejor. En estos tiempos de esta pandemia, estoy seguro que usted ha recibido muchos consejos. Mire, no vaya al hospital, mire que vaya a este hospital, que mire, vea a este doctor, mire que tome esta medicina. Y usted ya no sabe, le abruma todo aquello. Hasta que usted llega un momento donde dice: Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi cuerpo. No es lo que el hombre piensa, es lo que tú conoces y sabes. Y yo acabo de pasar una experiencia muy hermosa. Estuve con unos queridos hermanos cenando, platicando, visitando, y resulta que ellos empezaron a sentirse mal. Y pues todos dijeron: no, que se hagan la prueba del COVID. Y fueron, y los 3 salieron positivos. Ahora, yo no sentía ningún síntoma, yo no sentía dolor de cabeza, no tenía calentura ni nada. Sin embargo, me dijeron: enciérrate 14 días. La doctora me lo ordenó, mi pastor como consejero me lo ordenó, y otros. Pues estuve 14 días encerrado en mi casa. A los 14 días dije: se acabó, ahora vuelvo a salir. Y qué hermoso. Fui a hacerme la prueba y salí negativo. Hermanos, Dios sabe a quién enferma y a quién no. Yo era vulnerable. Yo era más vulnerable que ellos. Ellos están jóvenes. Yo ya, pues, anciano de 86 años, no tengo las defensas que ellos podrían tener. Sin embargo, Dios me protegió, me ayudó, porque en su plan Él tiene algo especial todavía que quiere que yo haga, que puede durar una semana, puede durar un mes, un año o años. Pero qué hermoso decirle: Señor, en tus manos están mis tiempos. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que otros me dicen. Señor, lo que tú me dices. Y aunque suene ridículo, aunque suene sin sentido, Dios sabe lo que es mejor.
Romanos 8:28 otra vez. Todas las cosas ayudan a bien. Pero hermano, ¿qué hay de bien en esto? ¿Qué hay de bien en esta enfermedad? ¿Qué hay de bien en esta muerte? ¿Qué hay de bien en estos gastos? Pero allá en el Salmo 73 otra vez dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y hermano, si esta enfermedad le ha acercado a Dios, ahí está el bien. Si esta experiencia le ha acercado a Dios, ahí está el bien. No importa lo que otros digan, no importa lo que el médico diga, Dios está en control. Y si en sus planes está que nuestras vidas terminen y paren, obedezcámosle. Y digámosle, Señor, en tus manos están mis tiempos. Esa es la enseñanza de este día. Jeremías tuvo que ir en contra de los profetas falsos. En el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, en el Pentateuco, Dios había dicho que si alguno venía y profetizaba y no se cumplía, lo apedreaban. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que todos estos señores de los horóscopos, pues no podemos apedrearlos, pero no podemos nosotros decir tienen razón. Mejor creamos en lo que la palabra de Dios dice. Creámosle a Él. Él sabe lo que es mejor. Y caminemos con Él. Y como el pueblo obedeció las palabras de Dios, las palabras de Jeremías, y todo salió bien. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita ser obedientes a su palabra y a su consejo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo pedimos que nos ayudes a estar conscientes, a ser, Señor, sabios, al conocer y reconocer cuál es tu voluntad para nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela. Señor, quizá nosotros lo vemos de un modo, pero tú lo ves de otro. Quizá amigos nos aconsejen de una manera, pero tú nos aconsejas de otra. Que, Señor, nuestra obediencia sea hacia ti. Te damos las gracias, Padre, y pedimos tu bendición en este día para poner en práctica lo que nos has enseñado. Por Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, déjenme recordarles que este próximo domingo tenemos dos actividades que no podemos perdernos de ellas. La primera es la mesa del Señor. Yo creo que es hermoso poder reunirnos, aunque sea en forma virtual, cada quien en su hogar, con la familia, cada quien teniendo su propio pan, su propia copa, pero siguiendo las instrucciones a través de la computadora de Zoom. Cuando el pastor dice, comed, comemos, tomad, tomamos. Y tenemos una comunión preciosa, aunque cada quien distante, cada quien en su casa, pero felices de estar recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz por ti y por mí. Y en la tarde, empezamos a la 1 de la tarde, nuestra tarde de oración. Cada hora, un pastor va a estar iniciando esa hora. Desde la 1, otro pastor a las 2, otro pastor a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7 nos reunimos todos para concluir la tarde de oración. No se la pierda. Esté con nosotros en estos dos eventos y esté con nosotros en el culto también del domingo por la mañana, aunque sea virtual. Gracias por su atención y gracias por su colaboración.